La próxima, la siguiente, Ujú. me toca a mí. Venga, ya está bien. Voy a ver arriba también. Está bien, bueno. ¿Está no? Sí, 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 por el ruido. Hola, muy buenas tardes. En este espacio acostumbrado de educación desde Casa Abierta, queremos abrir nuestros espacios, nuestros micrófonos, el día de hoy con un tema muy especial desde nuestra campaña, por supuesto, Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Pero de manera especial, en el marco del Día Nacional de los Derechos de la Niñez, pues queremos abrir este espacio para este tema tan importante para Casa Abierta, para la sociedad dominicana, ya que este día que estaremos conmemorando el 29 de septiembre, próximo lunes, desde un decreto que establece este día para, para poder promulgar, prepararnos con políticas, con leyes, con actividades, programas que puedan establecer junto con la Convención sobre los Derechos del Niño, que se promulgó en el 1999, el cual fue ratificado en nuestro país y el que entonces nos presenta esta oportunidad de acompañar a que las instituciones, los estados puedan desarrollar estos programas para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, en este día tenemos un banquete, tenemos una persona muy especial que nos va a estar compartiendo este tema sobre el derecho de la niñez, y ella es la licenciada Antia Beato. Pero antes queremos saludar a todos ustedes que cada viernes se hacen presente en este espacio educativo desde Casa Abierta, que están ávidos de estos conocimientos, de estas informaciones que permiten que podamos participar activamente en estos procesos, de acompañar a la niñez dominicana, a la niñez del mundo, a desarrollarse como lo que son, personas, personas sujetas de derecho. Saludamos de manera especial a la coalición de ONG por la infancia, especialmente en su coordinadora, la licenciada Eliurka Batista, que con Casa Abierta, pues también promueven estas actividades en defensa de la niñez, en defensa de esta población tan necesitada de ser defendida y de ser visibilizada como lo que son, personas sujetas de derecho. Sin más, vamos a presentar a nuestra facilitadora de esta tarde, la licenciada Antia Beato, quien es licenciada en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago, quien igualmente tiene la licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la extensión Santiago. Ella inició su labor profesional como abogada, ¿no? A nivel privado en el 1989. En el 92 ya estaba
ejerciendo como jueza sustituta del segundo juzgado de paz en el Distrito Judicial de Santiago. Ya en 1996 estaba desarrollada como abogada ayudante de la Procuraduría, donde duró hasta el 2000. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público en el área de niñez, adolescencia. Pero igualmente, hoy la procuradora, porque es la Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, nos está acompañando en este día, en esta tarde, para compartir con nosotros estas puntualizaciones de qué son los derechos de los niños, niños y adolescentes, de la niñez, que tanto necesitamos conocer, tener presente para poder defender, como lo hacemos desde Casa Abierta, donde entendemos que es una población que por su alto nivel de vulnerabilidad necesita de cada uno de nosotros. Por eso, en esta tarde, sin más, a ella les dejamos los micrófonos y le damos una cordial bienvenida a nuestra querida Antia. Bienvenida, Antia. Los micrófonos son tuyos. Gracias a Casa Abierta por una nueva invitación y a las personas que se unen como cada viernes a participar en una actividad como esta. Siempre es agradable que le inviten a uno y poder hablar de un tema que vemos cada día. Me han invitado a hablar, ya usted lo dijo, el lunes es un día muy importante y no debemos, no solo por septiembre, yo sé que ustedes han tenido una agenda que involucra a los niños de manera transversal en todas las actividades que se hacen los viernes y esta es especial. Eh, Les agradezco a los que ya entraron a la sala de Zoom y a los que vienen en camino y que nos acompañan durante el tiempo que ustedes tienen pautado y si se presenta alguna duda durante mi participación, entonces en el turno de las preguntas estamos en la disposición de contestarlas. Usted puede empezar, usted será mi colaboradora a proyectar. De acuerdo. Y estemos proyectando. Sí. El tema es, hablemos de los derechos de la niñez. Y la niñez implica niños, niñas y adolescentes. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño habla de infantes en vez de niñez. Nosotros hablamos de niñez y eso engloba esos tres renglones. Ellos, los niños, las niñas y los y las adolescentes. La siguiente diapositiva tiene mi nombre, Antia Beato. Esa es la posición que ocupo ahora en el Ministerio Público. La siguiente diapositiva tiene el contenido que pretendemos desarrollar en la tarde de hoy, que es la definición de niños, niñas y adolescentes, hablar qué son derechos, por qué salud mental, sanciones y la responsabilidad del entorno de los niños y los adolescentes. De ese contenido hay personas que han estado en más de una ocasión en una actividad como esta, les será no les será ajeno algunos de esos términos. Y por eso el objetivo es refrescar conocimientos para aquellos que entran de manera primaria a este chat, obtener nueva información, promover la sensibilización hacia los niños, niñas y adolescentes, un llamado a revisar nuestra conducta. Siempre los adultos estamos en posición de mejorar y cuando el adulto mejora, entonces mejora la calidad de la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Y provocar la denuncia del abuso y seguir obteniendo las habilidades para la vida. Ese es el objetivo de la tarde de hoy. Yo espero que se cumpla. ¿Quiénes son niños, niñas y adolescentes? Niños y niñas son aquellos que desde el día que nacen hasta el día que cumplen los 12 años. Es una etapa eh, relativamente corta porque el niño al nacer depende del adulto que está a su alrededor y en esa dependencia pasa una buena cantidad de tiempo de esa niñez.
Por lo tanto, entonces es importantísimo que los adultos que estamos alrededor de esos niños y niñas podamos ser los guías adecuados para que cuando pasen a la adolescencia, que es a partir de los 13 años hasta el día en que se cumplen los 18, entonces ellos puedan obtener las herramientas necesarias y en la adultez entonces duplicar de manera adecuada lo correctamente aprendido. La convención, les decía, habla de infantes porque tiene que ver con la infancia y ellos establecen que la infancia va desde el día en que se nace hasta el día en que se cumple los 18 años. De ahí en adelante somos adultos. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Por qué se elige hablar? Porque es la forma civilizada que ha elegido el hombre para llegar a acuerdos. Entonces, cuando hablamos, nos comunicamos con otras personas por medio de las palabras. Podría ser a través de las señas si no tenemos la habilidad de hablar, pero siempre será comunicarse. La idea debe ser que yo escuche mientras el otro habla y cuando yo tenga el derecho a la palabra, el otro me escuche y llegar a un punto de encuentro. Entonces, esa es la comunicación. Constituye un instrumento decisivo de interrelación social. Si no hablamos, si no hay comunicación, no podremos llegar a ningún acuerdo. Y lo que hemos ganado de la vida en sociedad, lo que tenemos ahora, se pierde. Por eso ustedes ven que cuando dos personas no hablan, uno dice discute. Y el que discute no escucha al otro porque se cierra en su punto de vista. Entonces ya se pierde la interrelación social. Cuando hablamos expresamos ideas, pensamientos y sentimientos. Yo puedo incluso decir algo y quien me escucha decir que mi sentimiento no está en la palabra, que mi palabra no recoge mis sentimientos, porque la, cuando hablamos también gesticulamos, los dominicanos gesticulamos muchísimo, hacemos muchísimas, eh, acompañamos nuestras palabras de gestos con las manos y de gestos con la cara. Entonces, eso debe ser así. Si usted quiere conocer lo que el otro le está diciendo, entonces debe prestar atención. Si no presta atención a lo que el otro está hablando, entonces la comunicación no sería efectiva. Y se necesitan dos o más personas para una conversación. Por eso se llama monólogo cuando una sola persona habla. Si yo expreso todo lo que siento y no dejo que el otro se exprese, entonces no es una conversación. La conversación debe ser también, cuando hablamos, debe ser una escucha activa. Yo debo prestar atención. Yo debo, cuando presto atención, Bueno, al parecer nuestra presentadora está teniendo problemas técnicos. Vamos a esperar que nuevamente pueda entrar en sala. Y como bien ella establecía, ¿no? Aquí está de nuevo. Muy bien. entonces la escucha activa implica, parece que mi conexión no es muy saludable, está dice muy inestable. Entonces, yo debo tener una escucha activa cuando uno de los niños de la casa, porque estamos hablando de ellos, dice, papá, mamá, tía, madrina, a la prima, quiero decirte algo. Entonces uno no debe adelantarse a lo que el niño va a decir, uno debe tener una escucha activa, cuéntame, y sentarse y prestar atención, porque quizás pueda suceder que el niño le cuente algo, pero lo que usted percibe que algo diferente a lo que él está diciendo y le quiere contar, o usted entiende que algo más ha ocurrido. Entonces debemos empatizar. Yo creo que una de las acciones más adecuadas que debe tener un ser humano, que es empatizar, ponerse en el lugar del otro, sentir algo de lo que el otro le está diciendo. Por eso, muchos niños intentan hablar con quienes viven en el hogar y como no encuentran empatía, entonces esa empatía la buscan fuera del hogar. Y posiblemente quien esté empatizando con ellos no sea la persona adecuada para guiarlos.
y nosotros debemos responder adecuadamente. Si el niño tiene 8 años, debemos bajar el vocabulario a 8 años. Si ya tiene 13 y es adolescente, entonces responder adecuadamente. No podemos creer que porque tiene 6 y ya le hemos dicho varias veces lo mismo, ya el niño lo tiene internalizado. Debemos repetirlo porque ellos están en proceso de crecimiento y siempre es necesario que el papá, la mamá o con quien, el adulto con quien viva un niño o una niña entienda que las cosas hay que repetirlas de manera reiterada. Entonces, pero responder adecuadamente a la edad de la persona con la que estamos hablando. La siguiente. La idea de derechos es que son libertades y garantías, son inherentes a cada persona, solo por el hecho de ser persona. Nació, no importa el sexo, su color de piel, su religión, cualquier condición que esa persona tenga, tiene derechos. Ese es el fundamento del derecho. Son universales y nos colocan en manera de igualdad. Si estamos en una fila, la fila nos iguala, nos van a tener en el orden de llegada. No nos pueden atender porque llegó alguien con una posición social mucho más alta. Ahora en los bancos se estila que a las personas que tienen cierta cantidad de años le demos paso, pero es por respeto a la edad que esa persona cumplió. Si viene una persona embarazada, bien, el embarazo es una condición, pero en la que ha estado embarazada sabe que si ya tiene 8 meses y está en una fila de banco, quizás no se puede sostener porque el peso de la barriga no la deja. Entonces, se cede, pero no es porque sea mejor, sino por la condición que ella está viviendo. Pero en puridad de derecho, todos somos iguales. El derecho que tiene uno es el derecho que tiene el otro. ¿Cuál es el límite? Mi límite es donde el límite de mis derechos es donde empiezan los derechos del otro. Y así sucesivamente. Entonces, el Estado debe ser responsable de proteger y cumplir esos derechos. ¿Cómo el Estado cumple esos derechos en relación a los niños, las niñas y a los adolescentes? Entonces, creó la ley 136-03, creó los tribunales para ese rango de edad, creó también una defensa pública que protege a los niños, las niñas y a los adolescentes. Los que acuden a los tribunales en defensa de los niños, las niñas y los adolescentes recibieron una capacitación específicamente en esa área. Y las cárceles no es un privilegio, pero no es lo mismo estar privado de libertad con iguales que estar privado de libertad con adultos. Y el Estado es responsable de la creación de los hospitales, de la creación de las escuelas, de la capacitación de los médicos, de la capacitación de los profesores. El Estado debe crear todo lo que la ley 136-03 establece como garantía, el Estado es responsable de crearlo. Y los padres o los adultos con quien esos niños, esas niñas o los adolescentes vivan, entonces usar esos mecanismos que el Estado ha creado. ¿Por qué son fundamentales? Porque sin esos derechos no tendría sentido la vida. De hecho, la vida es parte de esos derechos fundamentales. Es la base de todos los derechos. Entonces, si ese es el fundamento, si el fundamento está mal, entonces se cae. Por eso ustedes ven que quienes construyen primero quitan una capa de la tierra y luego ponen una base de cemento sólida y blogs debajo para que no importa lo que suceda, esa casa no se mueva. Así son los derechos. Deben tener una base sólida porque sin los derechos no tiene sentido la existencia del ser humano. Y esos derechos, que la primera, la anterior, perdón, esos derechos fundamentales empiezan con la vida. Si nos niegan la vida, no tiene sentido el siguiente catálogo de derechos. Entonces, luego que nacemos, entonces viene el nombre. ¿Qué hace el nombre? Nos individualiza. La nacionalidad nos dice dónde pertenecemos. Y la nacionalidad tiene mucho que ver
no solo con que somos dominicanos, tiene que ver con el merengue, con lo que comemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, la forma en que socializamos, qué preferimos, montañas, ríos, playas, frío, calor. Eso es la nacionalidad, lo que te define. El color de la piel también, la forma de nuestro cabello. Todos en República Dominicana tenemos, somos diferentes, pero tenemos un rasgo que nos une a todos y tiene que ver con la nacionalidad. Si no nos inscriben en el registro civil, no existimos. No somos nadie porque no hay un registro nuestro. Por eso el Estado ha creado en los hospitales dependencias de la Oficialía del Estado Civil, de la Junta Central Electoral, para que inmediatamente un niño o una niña nazca, se registre. La ley establece que en las siguientes 12 horas debe haber un registro, porque si no estamos registrados, no empezamos a existir y los derechos fundamentales nuestros tienen que ver con la vida. Y si no se registra la vida, entonces lo demás no tiene sentido. Tenemos derecho a la alimentación, en principio son nuestros padres quienes deben alimentarnos. Luego el Estado se ha involucrado en esa alimentación, por eso ustedes ven la tanda extendida, para que hay un segmento de la población que lo que ganan no, no es suficiente para atender todos los derechos fundamentales. El Estado ha asumido una parte de esa alimentación, por eso se reciben los niños desde los 3 meses de nacidos en las estancias del CONANI, los CAIPI y el INAIPI, para que la alimentación sea adecuada, porque si no nos alimentamos, el crecimiento se detiene. Y esa educación de la que dicen que en República Dominicana se ha invertido muchísimo dinero y no hemos conseguido lo que debemos tener con la cantidad de dinero que se ha invertido, tiene que ver con un derecho fundamental. Debemos recibir educación, pero no solo la educación de la escuela, sino la educación también en el hogar. Papá y mamá deben guiarnos, o el adulto con quien el niño resida debe guiar a ese niño o esa niña o ese adolescente por un camino básico, y la escuela entonces complementa eso que nos dan en la casa. La salud también es parte de ese derecho fundamental. Si el Estado no crea los hospitales, no capacita a los médicos y les paga por sus servicios, entonces, y las enfermeras y los bioanalistas, hasta el portero del hospital es parte fundamental, porque quizá llegamos y el portero es quien nos guía hacia el lugar donde debemos ir, él sabe, y quizá un minuto o dos de diferencia podría ser vital para esa persona. Entonces, el Estado garantiza la salud, pero no importa que el Estado construya los hospitales, le dé mantenimiento y tenga el personal adecuado ahí, si con quien yo vivo, cuando ve que tengo fiebre, cuando ve que tengo vómito, cuando ve que tengo una diarrea o cualquier situación de salud, no me lleva. Entonces, es una combinación entre la familia y el Estado, pero la sociedad también. Si alguien del entorno ve que con quien yo vivo está teniendo una actitud negligente con relación a mis derechos fundamentales, esa persona puede actuar también o comunicarse con las autoridades para que yo reciba el beneficio de esos derechos fundamentales que son inherentes a mí. La intimidad que se ha perdido grandemente con la llegada de los dispositivos electrónicos. Mucha gente le ha permitido acceso de su vida, su diario vivir, desde que se levanta, coloca en las redes que hacen, comparte fotos familiares, fotos íntimas con personas, y esa intimidad se viola. Pero si en el hogar no se respeta la intimidad, entonces es posible que el niño no tenga control o la niña control de eso. Entonces, los papás deben hablar sobre ese tema. La intimidad no es solo que alguien de la casa no vea mi cuerpo, que no me toquen, que yo deba recibir respeto de los adultos que me rodean. Si no le explicamos a nuestros niños que también nosotros somos responsables de nuestra intimidad, que el papá o la mamá te protege del entorno de los adultos,
pero enseñarle a que también o a ella debe protegerse y participar. Muchas decisiones se toman en la casa, pueden ser decisiones que no sean trascendentales, pero hay que darle participación a los niños y las niñas del hogar a esas decisiones. Podría ser una decisión, podría ser baladí para los adultos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer el sábado o el domingo? Quizás no, la idea que el niño dé o la niña dé no sea la que los papás acojan, pero participa. Es posible que ellos den el empujoncito y usted les ayuda a ellos a tener una vida en familia que les va a ayudar en el futuro, cuando ellos sean papá, mamá o tía o tío o madrina o padrino, o sea, cualquier posición que ocupe, lleva ya desde su niñez el elemento de la participación y la participación se trabaja en el hogar. Fíjense que estamos esperando que los profesores cumplan ese rol, pero el profesor tiene un rol diferente. Hay cosas que deben ir desde la casa, que el niño las debe aprender allá y se refuerzan en la escuela, pero no se trabajan de manera inicial en la escuela. Y un medio ambiente, todos estamos obligados a proveer al niño o a la niña de un medio ambiente sano. Y el medio ambiente no es solamente que se siembren árboles, tiene que ver con el ruido, tiene que ver con la basura que tiramos desde los vehículos a la calle, la basura que cuando está lloviendo la ponemos en el frente de la casa para que la lluvia la arrastre. Esa misma basura tapa el inbornar y se crea un tapón en la esquina, daña la calle, pero es posible que esa basura cubra un hoyo, yo venga caminando y ese hoyo me succione, yo pierda la vida. Entonces eso es parte del medio ambiente, pero el medio ambiente lo debemos trabajar todos. No es responsabilidad de uno de los tres entes que la ley 136-03 señala, que señala la familia, la sociedad y el Estado. Esos tres elementos deben ir de manera mancomunada. La familia trabaja en el hogar, parte del medio ambiente. La sociedad refuerza eso con las campañas de recogida de basura en las playas, pero si nadie tira basura, no tienen los organismos que se dedican a esas actividades a recoger basura. Y el Estado no tiene que destinar personas que deben estar haciendo otras labores a limpiar las calles. De hecho, cuando llueve, y estos días ha llovido bastante, usted ve cómo cruza la basura por las calles. ¿De quién habla eso? ¿Del Estado? No, porque el Estado es usted también, eso habla de usted. Habla de que si usted se bebió un refresco, no tire la botella a la calle. Si usted no tiene funda, vaya colocándola en un espacio de su casa y usted le enseña a su hijo que la basura que producimos no puede ir a la calle suelta, debe ir en una funda a un espacio que el Estado debe crear. Si no tenemos uno cerca, entonces debemos ver en el entorno dónde podemos colocar esa basura, pero ese medio ambiente debemos cuidarlo entre todos. La siguiente. ¿Qué cosa también es un derecho fundamental? El derecho a ser criado en una familia. No tiene que ser una familia compuesta por papá y mamá. Puede ser una familia monoparental, compuesta por mamá o papá, o con mi abuela, o con mi tío, o con mi tía, o con varias personas, pero lo ideal es que me críe con algún miembro de mi familia. Y los que se crían con su familia, aunque sea una familia ampliada, no la familia nuclear, siempre lo veremos diferente. Cuando hablamos con esa persona y alguien que ha vivido con su papá y su mamá habla, es una vida diferente al que vivió con su mamá solo o al que vivió con su papá. Entonces, eso nos hace diferentes, pero no significa que esté mal, porque si fuéramos iguales, no tendría sabor la vida. Yo creo que ser diferentes también es parte del colorido del día, pero es un derecho de esa persona tener a un adulto que se preocupe por él, que se preocupe dónde va a dormir, qué va a cenar, qué va a comer, la ropa hasta que tenga la edad para lavar, la ropa limpia, que pueda
tener acceso a los alimentos hasta que tenga edad para cocinar sus alimentos, que un niño no tenga que preocuparse porque debo pedir para poder llevar alimentos a la casa. Es un derecho que ese niño tiene a ser criado en familia, y la familia es la responsable de dar lo básico a ese niño o a esa niña. La integridad personal tiene que ver con que por mis errores, porque soy una persona en crecimiento, entre un día de nacido y 18 años, soy una persona en crecimiento. De hecho, todo lo que estamos aquí estamos en crecimiento. El ser humano no acaba de crecer. Entonces, la integridad personal tiene que ver con que cuando me equivoco, la respuesta no sea un golpe. Que cuando me equivoco, la respuesta no sea dañar mi mente, que me restrieguen ese error día por día y digan que me estoy equivocando porque tengo alguna deficiencia. Si tengo alguna deficiencia, entonces el Estado debe proveer de espacios para que yo supere esa deficiencia, para que sea lo más apto posible para vivir solo. Si es imposible, entonces mi familia debe apoyarme, pero la integridad personal no se puede poner en juego. ¿Por qué? Porque como respondemos a las equivocaciones de los niños cuando están en esa etapa, es la respuesta que él da cuando a él se le presenta un problema. ¿Por qué la gente habla bajito? Porque en la casa le hablan bajito. ¿Por qué la gente cuando conoce a alguien le da un abrazo? De seguro que le abrazan mucho en la casa. ¿Por qué la gente pone música alta? Porque también escuchó en su casa que ponían música alta. Entonces, cuando yo respondo agresivamente, si no viene de mi hogar, entonces en el entorno aprendí a que la respuesta debe ser agresiva. No damos lo que no tenemos. Si tenemos agresividad dentro, entonces respondemos así. Por eso entonces debemos cuidar a nuestros niños. La respuesta no debe ser el golpe. Primero, conversar. Y la protección de la imagen tiene mucho que ver con la intimidad. Si le estamos diciendo a los niños y a las niñas que se cuiden, que no compartan sus imágenes, no puedo yo, desde que mi hijo o mi hija nazca, o mi sobrino o mi sobrina o mi primo, colocar sus fotos en las redes, porque le estoy haciendo un daño a su imagen. Esas imágenes no salen de las redes sociales, entonces alguien puede estar dando seguimiento a esa persona y luego hablarle como si fuera su familia porque le conoce tanto como es posible conocer a alguien por las redes. Y podrían estar utilizando esas imágenes para venderla en el mundo negro. La red tiene un mundo oscuro y mucha gente está ahí aprovechándose de esa información que colocan los adultos de todo lo que los niños hacen. Entonces debemos proteger la imagen de ellos, que no sea eh, lo básico. Y de hecho, en Europa, que se supone que están más adelantados que nosotros, ya van a prohibir que los niños tengan celulares, acceso a los celulares, hasta que sean adolescentes. Lo que implica entonces que ellos están viviendo algo que nos tocará vivir a nosotros, una sobre eh, exposición de nuestros hijos por parte nuestro, y cuando nosotros nos exponemos mucho, porque puede ser que yo no le tome foto a los niños, las niñas o los adolescentes de mi familia, pero ellos ven que yo todo lo que hago, loco, le estoy diciendo, lo puedes hacer, porque estoy educando con el ejemplo. Entonces, también nosotros debemos ser cuidadosos con cuántas cosas colocamos nuestras en las redes sociales, porque también eso se puede usar en contra de los más pequeños en el hogar. Y el derecho a la información, si el niño le pregunta sobre un tema que usted cree que no tiene edad para manejar, trate de responderle, porque si usted no le da la información, él la va a buscar y posiblemente la reciba de la persona que le va a hablar del tema de manera inadecuada o le va a hablar más allá de lo que el niño necesita por su edad. Si usted cree que no puede manejar el tema, entonces sea sincero. Si usted no tiene la respuesta, no tiene la respuesta. Le puede decir que le dé un espacio de tiempo para buscarla. Y si usted no la va a encontrar, entonces vaya con su hijo, con la persona que puede dar la respuesta.
y él tendrá información y usted también, pero la información debe dársela porque ustedes habrán oído que la información es poder. Si el que maneja la información maneja el poder y podrá utilizar de manera adecuada ese poder con ellos por la necesidad de información. Está la protección de la explotación laboral en República Dominicana, según la ley 136-03, a partir de los 14 años se puede trabajar, siempre que ese trabajo no le impida estudiar ni impida su crecimiento físico y su crecimiento psicológico. La idea debe ser que el trabajo que es de medio tiempo, pero ahora se hace muy difícil por la tanda extendida, ayude al crecimiento del niño. Énfasis hace la ley en que ese trabajo sea algo familiar. Si en el entorno nuestro tenemos un trabajo que es el que mantiene a la familia, entonces integrar al adolescente, porque ya tiene 14, integrar al adolescente a ese trabajo. Y si ese no es la línea de su decisión, porque puede ser que lo que lleve el dinero a la casa no sea lo que ese niño o esa niña quiera hacer cuando sea mayor de edad y deba tomar su decisión, entonces cuidar que al espacio donde va a trabajar no lo exploten, porque la ley tiene en su, en su catálogo de derechos cómo se debe proteger sobre la explotación laboral, el horario, la paga, eh, con concurso con permiso de sus padres, con el seguimiento del Ministerio de Trabajo. CONANI también supervisa que en los espacios donde los niños no puedan trabajar, por ejemplo, los lavaderos, no haya niños trabajando, en los bares no haya niños trabajando, en los salones de belleza que trabajan con uñas tampoco deben haber niños, niñas o adolescentes trabajando por lo que manejan ahí, en los vertederos, pidiendo en las calles, ese tipo de cosas. Y derecho a mantener relaciones con los abuelos. Mucha gente se separa, cuando se separa de la pareja, se separa del entorno familiar de esa persona. Pero mientras más personas colaboren con nuestra educación, mucho mejor. Seremos mucho mejores seres humanos, más completos. El que tiene recuerdo de sus abuelos está más completo. Y los que tienen abuelos, entonces deben tener derecho a accesar, a tener compañía de sus abuelos. Si papá y mamá entienden que mis abuelos no son aptos para mí, los abuelos tienen derecho a acudir al tribunal de niños, a la fiscalía y buscar una cita, porque la ley prevé en su artículo 9 que los abuelos tienen derecho a compartir con sus nietos. Y si hay miembros de la familia que son importantes para el crecimiento de esos niños, también se le podrá conceder un derecho de visita. Y ahí está implícito que tengo que tener acceso a mis padres. Y el artículo 8 lo establece de la ley 136-03. Yo debo tener derecho a compartir con mis padres. Si mis papás se separaron, entonces viviré con uno durante la semana, pero tendré derecho a tener acceso al otro con el que no estoy viviendo, porque es parte de mi vida. Me dará herramientas suficientes para cuando yo sea adulto. El derecho a la cultura, al deporte, tiempo libre y recreación. Y usted dirá, él tiene recreo en la escuela, eso no es suficiente. Eh, los papás y las mamás, dentro de sus posibilidades, deben contribuir a que el niño tenga cultura. Hay muchísimas actividades que se informan a través de espacios como este, que son gratis. Entonces eso es parte de la cultura, una exposición. Hay clubes en los barrios que practican diferentes disciplinas. Debemos llevar a los niños a ver, porque el niño entonces estaría consumido por el celular y luego no tendrá ninguna herramienta que le ayude en el futuro. Tiempo libre, si estudia, entonces debe entre la clase y la próxima actividad extracurricular, el niño debe tener un espacio de tiempo para él. Y la recreación también es parte de eso. Y tiene derecho a la restitución de derechos. ¿Qué significa eso? Que si alguien sabe que uno de mis derechos fundamentales está siendo limitado por alguien de mi familia o alguien de mi entorno, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes.
Siempre el 911 será la salida. Al final de esta conversación hay un listado de teléfonos, pero si usted no logra captar ninguno, o tomar fotografía o tener contacto con la diapositiva, puede llamar al 911, que ellos le dirán o se pondrán en contacto con el funcionario que debe darle asistencia. La siguiente. Esos son los derechos. ¿Cómo vinculamos un derecho fundamental con salud mental? Porque busqué esta definición en Google con ayuda de la inteligencia artificial y dice que la salud mental es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que influye en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos frente a la vida, permitiendo a una persona llevar sus desafíos diarios y relacionarse con la comunidad. Bienestar, cuando usted hace bienestar, así como que usted respira, onda así, bienestar, así como tranquilo, paz. Entonces dice que el bienestar es emocional, psicológico y social, lo que implica que yo debo estar tranquilo conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos y con quienes me rodean. ¿Cómo logro yo eso? ¿Cómo conecto este bienestar con los derechos fundamentales? Entonces, el estado emocional, nosotros somos un manojo de emociones, debemos aprender a controlarlas. Y los espacios de casa abierta durante estos últimos 5 años han sido encaminados a eso, a trabajar las emociones y cómo contenerlas y cuáles deben ser prioridad en ese número de emociones que tenemos. Y el aspecto psicológico viene con el trabajo de las emociones. ¿Cómo yo soy un ente social positivo? Si de dónde vengo me dan las herramientas necesarias. Yo soy una composición en proyecto de mi entorno. La siguiente. La salud mental tiene mucho que ver con los derechos fundamentales y el interés superior del niño, la niña y los adolescentes, que es el, el derecho fundamental que atraviesa todos los otros derechos, porque si no, si el niño no es el foco, entonces no tiene sentido. Bienestar emocional da eso. Si yo priorizo su interés, su cuidado, yo estaré trabajando sus emociones. Si yo, no es que el niño sea más importante que yo deje de ser mamá o papá para que él esté bien. No, usted debe ver qué necesita ese niño o esa niña. Y dice Nino o Nina, se le fue, se quedó sin rayita para que ustedes no se confundan. Entonces, si yo trabajo ese interés superior, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi prima, quien viva conmigo, tendrá bienestar emocional. Trabajando su interés superior, estoy trabajando su bienestar emocional. Cuando ese niño tiene garantía de sus derechos fundamentales, que le garanticen la vida, que le garantice su nombre, que el niño sepa cuál es su nacionalidad, que el niño tenga derecho a la salud, derecho a la educación, entonces el niño tiene seguridad, que es parte de la salud mental. Si yo me siento inseguro, no estoy bien. Si por todo siento miedo, que es parte de la seguridad, entonces el miedo estará por encima de las otras emociones y yo no estaré bien. La educación da el bienestar social. Si yo no sé leer ni escribir, me podrán engañar. Yo no podré tener contacto de manera adecuada con los demás. Entonces, que me garanticen el derecho a la educación garantiza que yo tenga bienestar social. Entonces, mi salud mental es cada día más fuerte. Fíjense que con 3 derechos fundamentales, mi vida podría ser mucho mejor. Siempre digo yo, en el entendido que yo soy el ejemplo de un niño, una niña o un adolescente. Si yo tengo un medio ambiente sano, lo que definí ahorita, no tiramos la basura a la calle, no ponemos una música alta, eh, no cortamos los árboles de manera indiscriminada,
entonces tendremos una cultura de paz. ¿Cuántas personas no acuden a los centros de mediación porque alguien barrió su frente y le puso la basura al otro en su frente? Eso es parte de medio ambiente sano, porque si yo produzco la basura, yo debo recoger mi basura y no ponérsela al vecino. Entonces, ¿cuántas discusiones nos evitaríamos con tener un medio ambiente sano? Una gente que desde que se levanta prende un radio con dos bocinas que retumban, no dejan vivir al vecino de al lado de manera adecuada. Entonces, no estamos haciendo una cultura de paz. Y si no tenemos paz, no podemos dormir bien, no podemos comer bien, no podemos estar tranquilos, vamos al trabajo malhumorados, podemos tener conflictos sin necesidad con el compañero, quizás manejando sin necesidad discutimos con el otro, perdemos la paz si no tenemos un medio ambiente adecuado. Si no tenemos ni identidad, porque si mi papá y mi mamá no están registrados, es posible que no me registren a mí y es posible que mis abuelos no estén registrados y mis bisabuelos no estén registrados. Yo voy a perder calidad de vida. ¿Cómo pierdo una calidad de vida? Me van a recibir en la escuela hasta un curso determinado. Si no completo el bachillerato, no podré ir a la universidad. De hecho, para yo tener una educación técnica, la del Infotep, yo debo haber completado en algunos casos el octavo y en otros casos el cuarto de bachillerato. Podría ser el sexto, el cuarto cuando nos graduamos nosotros, perdón, y el sexto ahora. Si no tengo identidad, que implica que esté registrado en el registro civil, mi calidad de vida no sube. Entonces, si yo no tengo calidad de vida, estaré en un círculo vicioso. Alguien se podrá estar aprovechando de mí porque no tengo acta de nacimiento, como no estoy registrado, me pagarán la mitad de lo que vale mi trabajo. Luego, cuando tenga familia, no podré registrar a mis hijos y entonces es un círculo vicioso. No, no podré yo tener una cuenta en el banco, no podré comprar una casa, no podré tener los servicios a nombre mío. Quizá usted quiere viajar. Si usted no tiene identidad, usted no puede viajar, ni sacar ni su cédula, ni su pasaporte. Entonces es posible que usted tenga habilidades naturales que no necesite ir a la escuela, pero si usted no tiene acta de nacimiento, que es su identidad, usted no puede aprovechar esas habilidades que tiene, su calidad de vida desmejora. La inscripción en el registro civil trascendental, por eso la ley establece que a las 12 horas de nacido alguien debe estar registrado, da inseguridad. Todo lo anterior se pierde, estoy inseguro, no sé quién soy, me llaman por un nombre y por un apellido, pero esa no es mi identidad, no tengo seguridad. La inseguridad da miedo. Cuando alguien tiene miedo, afecta en su desenvolvimiento mental. Los principios 7, 8 y 9 tienen que ver con que el Estado se involucre la familia y se involucre la sociedad. Si quienes me traen al mundo, los de mi entorno que están viendo a mis padres que se están comportando de manera inadecuada, ni ninguno de los funcionarios que tienen que tener cierta injerencia desde el nacimiento de un niño no hacen, entonces no viene el cambio social. Si no se registran la cantidad de niños dominicanos que nacen e incluso los extranjeros, los de nacionalidad no solo haitiana, sino todos los que viven en República Dominicana, no se podrá hacer un presupuesto adecuado porque no sabemos cuántas escuelas deben hacerse, cuántos médicos deben graduarse, cuánto debe destinar el ayuntamiento a los servicios públicos, a la recogida de basura, a la cantidad de agua, a la cantidad de luz. Entonces, el cambio social no se produce. Hemos sufrido mucho en los últimos días una inestabilidad en los servicios básicos. Algunos dicen que tiene que ver con improvisación y otros dicen que somos tanto que estamos demandando demasiados servicios. ¿Quién tiene la razón? No sé, pero el servicio no es factible. Pero el cambio social no se produce si hay inestabilidad en los tres entes básicos que deben llevar mi vida.
Cuando no se garantiza el principio de igualdad y no discriminación, entonces viene la desesperanza. Si soy de estatura baja o mi color de piel es muy oscuro o no hablo el idioma del entorno donde estoy viviendo, o su inclinación sexual no es la que el entorno entiende debería tener, entonces en esa persona viene la desesperanza. No se siente bien con ella misma porque le critican algo que es inherente a esa persona. Yo no puedo cambiar mi nariz. Ustedes dirán, se puede hacer una cirugía plástica, pero ¿qué niño de 8 años puede pagar una cirugía plástica? ¿Qué persona sin acta de nacimiento puede accesar al servicio de salud? Y si esa nariz es la nariz de toda la familia, ¿por qué hay que discriminar a alguien? Entonces, el principio de igualdad tiene que ver con eso, que si va un niño sin acta de nacimiento a la escuela y es dominicano, y va un niño sin acta de nacimiento a la escuela y es de nacionalidad haitiana, ¿a cuál debemos preferir? La idea debe ser que el Estado se preocupe porque ya el Estado tiene un número de haitianos que han entrado por la frontera que están aquí o tiene un número registrado de niños y niñas haitianas que nacieron en República Dominicana y el número de niños dominicanos que nacieron. Entonces, el Estado debe tener la cantidad de escuelas para que no haya necesidad de preferir a un grupo frente a otro. Entonces, ahí viene el principio de igualdad. Si yo no voy a la escuela, mi círculo vicioso se repite. Y cuando no garantizan en mi hogar el derecho a la integridad física, viene riesgo de violencia. Porque si papá y mamá o el adulto con quien esté viviendo todo lo resuelve con un golpe, entonces mi vida será un círculo de violencia. No habrá nada que yo haga que me diga a mí que lo estoy haciendo bien. No sé cuál será, qué será lo que debo hacer porque lo que esté bien o esté mal depende del estado de ánimo de la persona con la que estoy viviendo. Es posible que esa persona hoy venga con buen ánimo y yo haya hecho algo inadecuado y no me pegue porque vino con buen ánimo. Y mañana me comporto bien, pero esa persona vino con un mal humor y entonces me pega. Muchas de las personas que están repitiendo patrones de violencia vivieron una niñez violenta o quizás no la vivieron en carne propia, pero vieron en su entorno gente que recibió violencia y entendieron que esa es la salida a, a las actividades. Ustedes se fijan, del lado, como estoy colocada yo, del lado izquierdo están los derechos y del lado derecho están los elementos de la salud mental. Cada derecho tiene que ver con algo que afecta a mi mente o afecta a mi cuerpo. La siguiente. El derecho a ser criado en una familia da estabilidad emocional. Si yo sé que cuando yo llegue a la casa me va a recibir alguien que me quiere, no tienen que ser muchas personas. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser mi tía, puede ser mi abuela, mi prima, mi hermana. Si cuando yo llego, esa persona que es mi familia me recibe adecuadamente, yo tendré estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque cuando estoy siendo criado en una familia, ya yo sé dónde puedo dormir, quién me va a recibir, con quién puedo hablar, quién preparará mis alimentos, dónde me voy a bañar, tengo un espacio para mí. Entonces, esas personas son estables. Ustedes ven los niños que sus papás se mudan mucho y que posiblemente en cada mudanza hay un elemento nuevo en esa familia, el niño tiene inestabilidad emocional porque no hay estructura en el diario vivir de ese niño. Cuando hay un respeto a la integridad personal, el niño se siente respetado. Cuando yo no tomo fotos de ese niño y las subo a las redes, por ejemplo, en Pamper, o mal sentado, o llorando, entonces si hay respeto a la integridad personal, entonces yo me siento respetado.
Cuando hay protección de la imagen también, me siento bien conmigo mismo, porque lo que yo soy no está en las redes y hay gente que una foto le causa una sensación y hay otro que le causa otra emoción. Entonces, es posible que la sobreexposición de, de mi figura no me haga sentirme bien, aunque quien la publique entienda que lo está haciendo bien. Y el derecho a la información, reitero, ayuda a la toma de decisiones. Si no tengo información, no voy a tomar una decisión adecuada con relación a lo que voy a estudiar, con relación a la posible pareja que voy a tener, al inicio de las relaciones sexuales, a si me dejo llevar por alguien que me dice que nos llevemos, por ejemplo, una funda, aunque no sea nuestra, que no importa, que nadie se va a enterar, y luego ese niño se entera que eso es robo. Entonces, si no tiene la información de que tomar lo ajeno es un delito, entonces las decisiones no serán las adecuadas. Y de la protección a la explotación laboral implica que voy a trabajar de forma productiva, que mi trabajo va a recibir el valor que mi trabajo tiene. Y el Estado está en la obligación de hacer esa protección de la explotación laboral, por encima de lo que piense mi familia y por encima de lo que piense el empleador. Si mi trabajo vale una cantidad de dinero, yo debo entonces recibir la cantidad de dinero que mi trabajo vale. Porque yo podría tener un plan. Hay gente que ha empezado a trabajar desde los 15 años con un plan de vida. Si esa persona no recibe lo que su trabajo vale, entonces su trabajo no es productivo. Y podrá esa persona tener una inestabilidad emocional y no tomar las decisiones adecuadas también. Y mantener las relaciones con los abuelos fortalece la identidad. Nuestros abuelos están cargados de muchas historias sobre la familia, sobre nuestros padres, sobre nosotros mismos cuando estábamos pequeños, sobre nuestros bisabuelos. Si no son de República Dominicana, tienen historias sobre de dónde ellos vinieron. Si son de República Dominicana y ahora viven en Santiago y no son de Santiago, también cuentan cómo era donde ellos vivían. Entonces, nuestros abuelos son una fuente de información y eso fortalece nuestra identidad. No venimos solo de nuestros padres. Si nuestros abuelos no existieran, nuestros padres no existieran. Si nuestros bisabuelos no existieran, nuestros abuelos no existieran. Entonces, todo ese conjunto de personas mm, soy yo, Antia Beato. Y me siento bien sabiendo dónde vivió mi papá, dónde vivió mi mamá, dónde vivieron los papás de mi mamá, los papás de mi papá. Y esa soy yo, Antia Beato. Entonces, se fortalece mi identidad como persona. Cuando yo tengo derecho a la cultura, al deporte, al tiempo libre y a la recreación, contribuyo con mi comunidad, porque si hay una exposición de alguien del barrio y vamos a apoyarlo, entonces esa persona se expande el conocimiento de que esa persona tiene una habilidad. Si en nuestros barrios hay clubes y apoyamos a los que desde pequeños tienen habilidades con el deporte, posiblemente tendremos una persona que decolle en esa área, básquet, tenis, fútbol, ping-pong, lo que usted entienda, hasta boxeo, que es un deporte tan terrible, pero hasta en eso. Tenemos un Al Horford, que es de Puerto Plata, y un Anthony Town, que aunque no viven en República Dominicana, tienen sus raíces aquí. Entonces, si nosotros apoyamos a esas personas con el respeto a la cultura y al deporte, contribuyen con la comunidad porque nos venden bien fuera de aquí y el tiempo libre tiene que ver con el espacio entre el estudio y las otras tareas que debe tener una persona en la casa. Entonces hay un espacio de tiempo libre que lo debe usar esa persona en lo que entienda él bien, aunque sea con tiempo limitado. Y la recreación es un elemento en hacer algo que le haga bien a uno. No solo el tiempo libre, no solo ver televisión, no solo usar el teléfono, podría ser incluso hasta ir al cine, la recreación, o ir a la playa, o caminar, montar bicicleta. Eso contribuye a la comunidad porque si hay un espacio
para montar bicicleta, todos los niños van, usted podría crear un lazo entre esos niños que le podría servir ahora y en el futuro. Y con el derecho a la restitución de derechos hay una garantía real de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales existen, están plasmados en la Constitución y en las leyes, pero si no respetamos los derechos fundamentales, entonces como si no existieran. Si como familia nosotros lo garantizamos, felicidades. Si como familia yo estoy haciendo una limitación de los derechos fundamentales de los que viven en la casa, entonces no hay una garantía real de esos derechos. Por eso la sociedad debe intervenir, dando la voz de alerta con relación a la limitación de los derechos fundamentales. Y fundamental, reitero, tiene que ver con que es la base de todo ser humano. Esos derechos son inherentes a mí desde el momento en que nazco. Entonces, si no hay un respeto por los derechos fundamentales, entonces eh, podrá ser un ser humano que va en crecimiento, pero no un crecimiento positivo para la sociedad. Y ya hemos vivido experiencias en ese sentido. Hay sanciones para la violación a los derechos fundamentales. En la ley 136-03 están entre los artículos 394 y 416. Aunque la ley 136 tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, hay un capítulo que tiene que ver con perseguir a los adultos que violan los derechos fundamentales. Y ustedes tienen ahí un catálogo. No lo puse todos porque esos son los básicos. Funcionarios públicos que falten a su deber, la policía con los apresamientos ilegales, hay sanciones para eso. Hay sanciones para el abuso contra niños, niñas y adolescentes, abusos en términos físicos, sexuales y emocionales. Abuso para las personas que son sus responsables. Mientras eh, más dependa yo de un adulto y ese adulto no respete mi derecho, más debe ser la sanción para ese adulto, porque él es que sabe que me debe proteger y aprovecha que es mi guía, que es mi sostén para abusar de mí. Puede ser el profesor, la mamá, el papá, el pastor de la iglesia, el cura de la iglesia, el de la puerta, mi hermano, mi primo. Mientras más cercano es la persona a mí, más es la responsabilidad que tiene de protegerme. Hay una sanción por sustracción, pero esta sustracción no tiene que ver con que un varón se lleve uno adulto se lleve a un adolescente como pareja, no. Tiene que ver con que el niño viva con mamá o papá y el otro lo sustraiga del entorno del padre que tiene el cuidado. Esa es la sanción por sustracción. Y el 405 habla de sanción por traslado ilícito. Si la mamá vive en Santiago y el papá entonces lo traslada de manera ilícita porque no tiene la guada, supóngase a Barahona. Pero también podría ser que la mamá vive en Estados Unidos, el papá vaya de vacaciones y aproveche que le toca un fin de semana, compra un pasaje y viene para República Dominicana. Ese es un traslado ilícito porque no tiene la guarda. La guarda la tiene con quien el niño vivía allá. Entonces hay sanciones y todo un procedimiento para devolver el niño a la guarda de donde fue sustraído. Y el 410, sanción por explotación sexual comercial, que hemos tenido muchísimas noticias en los últimos días que llenan a uno de pesar porque creíamos que íbamos en avance, pero creo que debemos hacer una reflexión colectiva de en qué nos estamos convirtiendo nosotros los adultos. No sé si en otros países están como nosotros, pero la idea no debe ser mirar hacia afuera, debe ser mirar hacia adentro y hacer una reflexión aquí de lo que nos estamos convirtiendo. En la siguiente, ¿dónde acudimos? Si quien hace la violación de un derecho fundamental es un adolescente, a la Fiscalía de Niños, ahí está la dirección. Si es un adulto que no tiene nada que ver con el niño como familia, entonces vamos al Palacio de Justicia, al Departamento de Querella, o vamos a la Avenida Bartolomé Colón, en la antigua base aérea hay un departamento de querella. Si quien, por ejemplo, alguien me golpea, pero es el vecino, no es mi familia, entonces voy al Palacio o voy a la Bartolomé Colón. Pero si quien me golpea o me grita
o no me lleva a la escuela, o yo estoy enfermo y no me lleva a médico, es un miembro de mi familia, entonces debo ir a la unidad de violencia intrafamiliar, sexual y de género, que está en la calle El Sol, esquina Rafael César Tolentino. Entonces, dependiendo de quién sea, es el lugar donde debo acudir. La siguiente. La escuela y la familia y la sociedad tienen unos deberes que, si ustedes leen eso que he colocado en esa diapositiva, eh, son transversales. Todos los adultos a mi alrededor deben protegerme, todos deben vigilarme, todos deben denunciar, deben cooperar con la autoridad para castigar a la persona que me está dañando, detener ese daño. Entonces, la familia, en primer término, siempre proteger, enseñar, acompañar, denunciar, colaborar con la autoridad. La escuela, vigilar, denunciar y cooperar con la actividad, porque, lo he dicho más de una vez, a veces quienes se dan cuenta del calvario que un niño o una niña está viviendo es el profesor o la profesora, incluso hasta el que barre en la escuela o el de la puerta en la escuela que lo oye hablar. La sociedad debe vigilar, cooperar, acompañar, denunciar y colaborar con la autoridad. Y cooperar es haciendo la llamada a la autoridad correspondiente si se sabe de una violación de los derechos fundamentales. ¿A quién acudir? Entonces ahí está el número de CONANI, de la Sala Civil de Niños, de la Fiscalía de Niños, del Departamento de Violencia, la Procuraduría de Niños es el teléfono de mi despacho, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Trabajo, ahí tenemos un aliado que se llama Ignacio Pérez, el sistema de emergencia 911 y la línea vida, por si usted siente, podría ser un niño, podría ser un adolescente, podría ser un adulto también, que necesite ayuda, la línea vida también es primordial en ese sentido. Entonces, esos números están ahí a disposición de ustedes y me imagino que cuando esta actividad sea acordada, tendrán esos números. Y si no, entonces se ponen en contacto con alguien de casa abierta que ellos le escucharán y le dirán cuál será el lugar adecuado para acudir. La siguiente. Muchísimas gracias y a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias a ti, Antia, por esta claridad, por esta transformación de lo que es la visualización de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Definitivamente que vimos, pudimos palpar la transversalidad con lo que es salud mental realmente, estos derechos, desde cada elemento que estuviste compartiendo. Recuerdo mucho, me sentí muy identificada cuando en ocasiones que estamos en actividades, ¿no? Cuando me presento, María Elena Hernández González Cabrera Camacho Portorreal Martínez López, identificándome con todo lo que son mi familia, esa vivencia, esa cultura que cada uno de ellos me transmite. Definitivamente hemos tenido un plato fuerte en esta tarde, el cual agradecemos a ti, a cada uno de los que se encuentran presentes y ciertamente abrimos la oportunidad si hay alguna inquietud para con lo que se ha establecido, lo que se ha compartido, este conocimiento tan rico en cuanto a lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Definitivamente, entendiendo que cada cosa tiene un valor para el bienestar de ellos. Está Cándida, que levanta su mano, por favor, puede abrir el micrófono y hacer su pregunta o su aporte. Buenas noches, bendiciones para todos. Para preguntarle a Antia, por ejemplo, en el caso de que uno tenga un estudiante con situaciones, ¿verdad? Y se le explique a los padres la necesidad que tiene ese niño de que se le busque la ayuda que el niño necesita, cuando incurre incluso en actos que ponen en peligro su vida y los padres hacen caso omiso y también eh, hacen actos, ¿verdad? Que también ponen en peligro la vida de otros niños.
Entonces, a mí me gustaría que antes me rectificara a qué entidad ya en ese caso, cuando ya uno ha agotado todos los recursos, visita domiciliaria, diálogo con los padres, llamada, y los padres incluso se ausentan, no van al centro, a qué institución uno debe de ir para que esos padres se hagan responsables de buscarle la ayuda a su hijo que necesita. Ustedes tienen un protocolo como escuela que deben acudir primero al distrito al que ustedes pertenecen. Yo les recomendaría que hagan una comunicación al distrito en la que se recoja las intervenciones de ustedes y con copia, así diga la comunicación al distrito, con copia al CONANI y a la Fiscalía de Niños. De forma tal que si el distrito no actúa de manera pronta, entonces la intervención sea a través o del CONANI, que la monitoría, la lleve a cabo o la Fiscalía de Niños. Entonces ya nosotros sabremos que el distrito lo sabe, si usted va a la fiscalía y ya sabremos que Conani lo sabe. Y los demás sabrán quiénes lo saben. O sea que todos estamos en la obligación de actuar porque si él está poniendo en peligro su vida y la vida de los demás, entonces hay que hacer una intervención rápida. Gracias, Antia. Bueno, ciertamente Antia hizo un claro referimiento dónde acudir. Nos queda a nosotros una tarea desde Casa Abierta, también de poder hacerlo, ya que las informaciones están muy marcadas dentro de lo que es la ciudad de Santiago. Y nosotros entonces aquí, cada uno de ustedes, es importante el que podamos tener esa información de dónde referirnos, como acaba de plantear Cándida, dónde me refiero, ante qué situación, porque de esta forma voy a estar más dispuesta a poder ayudar y hacer valer el derecho del niño y la niña que en ese momento se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que es lo que queremos evitar realmente, que somos, como bien nos planteaba Antia, pues somos responsables de poder crear estas nuevas condiciones para este niño o niña. Ingrid tiene su mano levantada, le damos la palabra. Buena, buena, mi querida Antia y mi querida anfitriona también, no te vas a quedar atrás. Eh, Antia, una pregunta que me está preocupando hace días. No sé si es el mismo protocolo que se lleva a cabo. Yo tengo un chico en la escuela donde yo trabajo. Ese niño tiene dificultad para el aprendizaje, pero él como que lo identifica y él lo que hizo que el año pasado le trabajamos muchísimo, agotamos muchísimas estrategias, pero el niño no avanzó. Como el niño no avanzó, el niño no llegó a la escuela a un cuarto sin estar alfabetizado. Nos reunimos con los padres, acuerdo con los padres, en fin. Se le puso una maestra de apoyo, nada, no nos ayudó nada de eso, pero el niño sí relajaba mucho, sí muy alegre, era muy alegre, muchachito. El niño va a tener que repetir, pero desde que comenzó el año escolar, él está presentando supuestamente muchos dolores de estómago, se provoca vómitos. Yo digo que él se lo provoca, porque él todo lo que quiere es ir a quinto, pero él tiene que repetir cuarto. Ya los padres agotaron, lo llevaron a varios médicos, el niño no tiene nada. Entonces, en ese caso, el niño tiene 2 semanas que no va. En la semana pasada no vino ni un solo día, se llamó a la casa, en esta semana solo vino un día y el padre tuvo que venirlo a buscar porque volvió a dar dolor de estómago. En ese caso, ¿se utilizaría el mismo protocolo? Sí, sí. Ya con la segunda inasistencia debieron ponerse en contacto con Conani. Conani, o sea, usted llama, usted hace un Papi, un control de todo de lo que usted ha hecho como escuela, de las ayudas que usted le ha dado. Entonces usted eso lo remite a Conani porque Conani va a mandar dentro de su arduo trabajo un trabajador social
y Conani entonces va a evaluar. Deben mandarlo al distrito y no hay un delito ahí porque usted ha dicho que los papás están poniendo de su parte para que el niño pueda recibir la ayuda pertinente. Si a usted le parece que el niño no tiene nada, podría ser que entonces el niño está necesitando otra cosa y que donde lo han llevado, quizás no, el niño no ha recibido la ayuda adecuada. Conani tiene profesionales que le podrían recibir y si Conani ve con la evaluación que el niño debe ser referido a otro lugar, entonces va a ser la referencia. Lo que nosotros haríamos ahí es apoyar. El Ministerio Público apoya en la garantía de los derechos fundamentales. Si hay que citar a los papás para hablarle fuerte, entonces uno cita a los papás. Fuerte en el sentido de que se aterricen, que el niño necesita algo más de lo que ellos le están dando. Pero deben actuar porque si ya tiene 2 semanas que no va a la escuela, entonces hay que ponerse en contacto con Conani prontamente. Tratar ¿Sabe, de no Antia, insistir. que cuando me pasan esos casos, yo he referido a Conani en otros casos y yo le he aclarado apoyo a la familia, pero con el niño en la casa? Es una familia que los dos padres son analfabetos y ellos han hecho, por eso no me gusta como referirlo directamente a Conani, porque no me gustaría que le quitaran el niño a la familia. No, 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 porque el niño no está recibiendo un maltrato. No, para Nosotros, nada. nosotros incluso separamos al niño y la idea de la Se ha frisado nuestra facilitadora. Parece que ha vuelto con la un situación. Sí, el hogar de Conani. internet hoy ha estado. No, no. Él se saca del entorno familiar. Dice que Tenemos este tema y esta observación, estas orientaciones que bien nos está haciendo Antia, como desde siempre nos está haciendo en esta tarde de hoy, en cuanto a un caso de manera específica. Y ciertamente con la inquietud que mantiene Ingrid de que el niño no sea separado de su familia, que estos padres no sientan que están recibiendo ante una situación que está presentando el niño, pues sean ellos los sancionados, porque también los padres tienen derechos y el que estar con sus hijos es uno de ellos. Agradecemos realmente esta participación grandemente que hemos tenido en este día de hoy. Igualmente queremos seguir saludando a las personas que se encuentran aquí con nosotros en esta sala. Darle las gracias nuevamente a la Me coalición. gustaría decir algo, si es posible. Cómo no, Laura. Igualmente, vi tu inquietud. La grabación va a estar siendo colgada el próximo lunes, es decir, que esto es un compromiso que espero que sea tuyo y de cada miembro de los que están en esta sala de poder transmitir estas informaciones que con tanta claridad nos ha ofertado en el día de hoy Antia Beato sobre los derechos de la niñez y que son ciertamente, les comentaba yo entre bastidores, una joya. Te damos la palabra, Lauri. Por vía de la porque me habla de Rosa Blanco. No pude entrar directamente con mi. Tuvo problemas, pero es Rosa Blanco. Antia, saludo para Bienvenida. ti. Un placer. Antia. gracias igual. Es importante lo que Antia está explicando sobre las dos ausencias de la ley 135. Cuando el niño fue, hay que notificarlo. Entonces nosotros como el docente le dice a la coordinadora que el niño ya tiene la primera ausencia. La segunda, de una vez, nosotros como psicólogos tenemos que accionar,
y comenzar a reportar, hacer una llamada a Conani y Conani nos pide a nosotros un pequeño reporte para poderlo lograr. Interesante hacerlo. Gracias. Gracias por tu aporte. Ciertamente, bueno, veíamos la semana pasada este protocolo que implica estas ausencias y cómo el director de la escuela, pues, es el que está designado para hacer estas llamadas tan importantes para dar seguimiento al niño o la niña que se ve en una situación que le está llevando a ausentarse del centro escolar. Por eso la atención de cada uno de nosotros como responsables de poder establecer que estos derechos fundamentales de niños, niños y adolescentes sean velados, que sean puestos a la orden cada uno de ellos. Ciertamente conocemos las inquietudes que siguen teniendo cada uno de los participantes. En esta tarde, noche, queremos respetar el tiempo de cada uno de los que se ha dicho sí a esta cita y por esto queremos reiterar el agradecimiento a Antia Beato, nuestra facilitadora del día de hoy. Sabemos que en la sala está nuestro director ejecutivo, Juan Radamés de las Rosas. Si tiene algunas palabras para nosotros, siempre la agradecemos para despedir esta noche. Gracias, María Elena. Como siempre, Antia nos ilustra mucho sobre estos temas. Y ciertamente que el tema de los derechos de infancia, de adolescencia, es un tema que todavía nuestro país necesita trabajar mucho. Tenemos que hablar mucho de esto porque todavía hay muchas personas que insisten en el modelo antiguo de educar bajo la premisa de que hay que castigar físicamente, hay que maltratar psicológicamente, porque si no los muchachos salen delincuentes, si no se les da ese tipo de atención. Y creo que es importante que los derechos se conozcan y los deberes que tenemos las personas adultas también para poder proteger esos derechos. Gracias a Antia de nuevo, es una aliada de este espacio incondicional que cada vez que le pedimos está con nosotros y a todos los amigos y amigas que se conectan siempre también. Gracias. Este es un esfuerzo que hace la organización intentando aportar en todos estos temas que tienen que ver con una sociedad que necesita tanto de orientación y de apoyo en estos momentos. Un abrazo para todos y todas. Gracias, gracias por sus palabras. Reiteramos ciertamente esta invitación para este próximo viernes, en que también estaremos trabajando un tema ligado a la salud mental. Estaremos trabajando con el tema empatía y cuidado mutuo en salud mental. Así como hoy sale de referencia el tema que estuvimos trabajando la semana pasada del protocolo que se realiza en las escuelas para el manejo del uso problemático de sustancia, este tema tan significativo que hemos desarrollado en este día, el derecho de la niñez. Igualmente, reiteramos la invitación para que el próximo viernes nos hagamos una nueva cita aquí en el espacio educativo de Casa Abierta. Muchísimas gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Gracias. Luego, buenas noches. Abran Gracias. sus Gracias, cámaras y Iván. tómense su foto. Aplauso, aplauso, María, aplauso. Mucho, 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 ¿verdad que se lo merece? Claro que sí, Sí. aplauso. Gracias, Antia. Feliz noche.